Hoy es un día importante para las empresas en España, hoy es un día importante para nuestra internacionalización. Saben ustedes que nos hemos convertido en una potencia de exportación de servicios no turísticos, es una de las patas de crecimiento de la economía española y se celebra el Foro ICEX en un ratito. Luis Vicente Muñoz desde el Foro ICEX de la Nave, tercera edición, internacionalización de la economía española. Nosotros, hasta que llegue Luis Vicente Muñoz, charlamos con quien sabe mucho de economía, de Hacienda, de empresas tecnológicas, de tecnología y de IA. Marisa Estevez, Digital and Woman in Tech Advisor, ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Muchas gracias. Se inunda el mercado con noticias, ¿no? Bueno, yo lo primero que le voy a querer plantear a usted, y ahora saludo a sus colegas, es qué es esto que cuenta Financial Times, por qué no se negocia PNI y negocia ceder el 5% al gobierno americano, si es a cambio de dinero o no es a cambio de dinero, pero realmente lo importante no es te lo cedo para que tú controles la IA. ¿Qué se está cociendo aquí? Ahora la escuchamos a usted. Presento a Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Juan José, buenos días. Buenos días. Tengo señalado su último artículo, pero no me lo he leído. No me bueno, pues ya ahora habrá tiempo. Como estas cosas, las cosas de Palacio van despacio. Las de Hacienda y las comunidades autónomas. En tema de ¿no? financiación autonómica estamos un poco en stand-by, pues va a tener este verano tiempo para leerlo. La semana que viene tenemos Consejo de Política Fiscal y Financiera. A ver qué sale de ello, porque es uno de los temas interesantes. ¿Verdad? A ver qué debate hay, pero vamos, me temo que va a haber una contestación generalizada a la propuesta. Y don Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Laura? Aquí estamos, muy bien, todo bien. ¿Sí? Sí. Esto que decías de los servicios turísticos es muy importante porque ya se factura más en exportaciones de servicios no turísticos que de turismo. O sea, el año pasado fueron 104.000 millones en exportación de servicios no turísticos y los servicios turísticos fueron 100.000 millones. Y de los servicios no turísticos, algo así como 46.000 millones es en servicios a empresas. O sea que España ahora mismo está vendiendo más servicios a empresas al exterior que, por ejemplo, vehículos, ¿no? O más o menos lo mismo. Quizás los vehículos ahora mismo todavía lleven 1.000 millones o 2.000 millones de ventajas, ¿no? Entonces hay un cambio estructural en la exportación española muy importante y que además es muy necesario porque desde el año 2022 que se tocó el techo en la venta de lo que es productos, de lo que es bienes, con 385.000 millones, ya eso ha flexionado la baja. Y ha flexionado incluso en precio, y teniendo en cuenta que había inflación, ¿qué significa? Pues que en unidades vendidas de productos, de vehículos, de metros de tela, de toneladas, de lo que sea, se ha bajado mucho, se ha caído mucho en lo que es la exportación de productos. Y todo eso está siendo compensado por el incremento de los servicios no turísticos. Eso es muy importante. Que está creciendo al 10%, sí, al 9,9%. Porque eso es una prueba palpable de que el tejido empresarial español se está modernizando. O sea, realmente esa cobertura de servicios de consultoría, etcétera, que se está dando es muy relevante. Eso vinculado también a lo que es la inversión española en el extranjero. Las dos patas son fundamentales desde el punto de vista de lo que es la proyección española, hablando de internacionalización, la proyección española hacia el exterior. Ahora ya no se trata tanto de vender desde el país de origen productos hacia los países de destino, importadores, sino crear sedes y sobre todo prestar buenos servicios de calidad desde el punto de vista de la consultoría, el apoyo empresarial, etcétera. Y en ese sentido yo creo que debemos congratularnos, ¿no? Bueno, de eso se va a hablar hoy en el Foro ICEX, donde va a estar el ministro de Economía, va a estar Inditex, va a estar el consejero delegado de Inditex y bueno, pues al final asignamos a las grandes empresas, a una Microsoft, a una Apple, donde hacen buena parte del grueso del dinero, en los servicios que ofrecen, ¿no? Y también está bien que nosotros seamos potentes en servicios, ¿no? Sí, no, bueno, todas las compañías al final, evidentemente hay las inversiones, ¿no? en hardware, software, pero donde realmente juegas las partidas y ahí es donde está la crisis también más fuerte, ¿no? De atraer talento, donde ofreces servicios y donde al final también pones un diferencial. Y las grandes compañías utilizan todos los recursos que están en su mano para ello. Nos vamos a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esa información que publica Financial Times? Asegura que OpenAI y Almond con Trump están negociando ceder el 5%. Es una cuestión de gobernanza, de que se le permita entonces hacer cosas. ¿Qué? Bueno,
No solo OpenAI, Sam Altman, su objetivo era que todas las compañías grandes, ¿no?, americanas que van a jugar la partida AI cedan ese 5% también, pero Meta y no quieren oír hablar de eso. Pero tenía un sentido, el sentido más positivo es que querían convertir esto como un fondo soberano, como el que hay en Alaska con los beneficios del petróleo que lo reparten en dividendos a los ciudadanos, y entonces con todos los beneficios que surgirían del AI sería un fondo soberano que tus ciudadanos podrían participar de los beneficios. No es ninguna tontería, es un planteamiento que suena muy bien. Pues claro, pues la crisis de pérdida de empleos con AI pues te genera es como una riqueza, a fin de cuentas. Tú generas riqueza y la reviertes directamente a los ciudadanos. ¿Es posible montar un esquema así? Podría ser. No sé si es hasta qué punto, pero sí tiene también que ver la otra parte, que es la inmediata. Es que OpenAI ha sufrido muchísimo con los parones, no pudieron lanzar lo que es, o sea, ya ChatGPT 5, el 5, porque se lo paró Trump. Entonces también sería una forma de estar muy cerca de quién te pone las normas, ¿no?, quién te puede llegar para que que estás participando, sea un poco, no solo juez, también eres parte. Hay un poco de eso. Lo que dice me hace recordar una información que publicaba la CNBC hace, creo que era un par de semanas, cuando decía que el mercado de futuros en Estados Unidos se estaba planteando establecer un mercado de futuros sobre las CPUs y las GPUs, ¿no? Y el ejemplo que ponía era la materia prima para volar es el queroseno, el petróleo cotiza en los mercados de futuros y se compra futuro, pero en la era del dato, nosotros lo que necesitamos para tener análisis de datos es el hardware, y las GPUs y CPUs es lo que escasea, y precisamente es por eso que hay estos cuellos de botella y se tiene que subir precio. Entonces tenía sentido, oye, pues yo las compro a futuro, las compro a 6 meses, a ver qué voy a tener. Esto estaría vinculado con esto, ¿no? Porque al final sí, por un lado está la energía, y sin energía la economía no funciona, sea renovable o sea fósil, pero es verdad que la era del dato, por un lado hacen falta GPUs, pero por otro lado, ¿cómo puede beneficiarse la población de todas estas cantidades millonarias de dinero que se invierten y se van a generar? Claro, es buscar la segunda derivada del beneficio de la inversión, ¿no? Cómo revierte primero lo mides en tu PIB, que está por ver, como todas estas grandes compañías, y no las grandes, sino también las que dicen las startups de IA, que también están generando, porque crecen muy rápido, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, igual que crecen, algunas desaparecen, pero juegan la partida. Y lo que estás diciendo además tiene otra importancia muy grande, porque se está ya hablando de la disrupción de NVIDIA, ¿no?, que es disrupcionar las GPUs con otro modelo de chip, que es otra vez hardware contra software, ya un chip muy grande, ¿no? Has explicado malamente, puedas llegar a tener es la inferencia, ¿no? Tienes las OpenAI, que son las IAs que se basan en todo el aprendizaje, y luego hay otras que son ya, una vez que tu sistema ha aprendido, utilizas la inteligencia artificial ya la que tú necesitas, que ya está entrenada y sabes cuál es, y creas otro tipo de chips que son más grandes, porque la memoria la llevas integrada, tienes que hacer ese consumo de memoria que hace las de NVIDIA. Entonces ahí de otra vez volvemos, hay otra inversión superior, ¿no?, para modelar otra forma de manejar la IA, porque la IA, cuando decimos IA, son muchas cosas. Es no solo entrenar modelos y sacar datos y de ahí hacer negocios con esos datos. Eso es la parte uso, y luego está cómo la IA está evolucionando en todas las tecnologías y cómo decides. Son investigaciones, bueno, pues consumo procesador, consumo memoria, consumo datos, pues lo de Meta con sus grandes centros de datos, que no deja de ser meter capacidad de computación. Entonces, claro, eso es riqueza al final, hay que medirla de alguna manera, igual que lo has dicho muy, muy fácil. ¿Cómo mides? La riqueza la mides en cuánta energía produces, cuánto petróleo tienes, cuánta capacidad de cálculo tienes. Mi opinión, no soy experto en el tema técnico, por así disculpe decirlo. Que le pregunta a Marisa, pero como sabe, nos ayuda a que contextualicemos lo que está cambiando. Mi percepción es que aquí lo que hay es una pugna durísima a cara de perro por el tema de la financiación. O sea, lo que se están buscando es financiación, porque la financiación para este tipo de acciones va a ser brutal. Va a ser necesario cantidades ingentes, y la financiación a nivel de mercados internacionales está limitada, ¿no? Entonces lo que hay es una búsqueda de colaboraciones, consorcios, cooperaciones, participaciones, y de alguna manera captar ese tipo de recursos para esa inversión ingente
exponencial, diría yo, explosiva, que va a generar todo el tema de la inteligencia artificial en sus diferentes facetas, desde centro de proceso de datos hasta energía necesaria para hacerlos funcionar, hasta lo que es la investigación y desarrollo e innovación vinculada a este tema. Y ahí está esta dinámica. Yo creo que ahí es donde se están pegando todas las grandes empresas para conseguir esa financiación. O sea, vamos a ver, hay un océano de financiación, hay muchísimo dinero en todo el mundo, muchísimo. Lo que el dinero no sabe muy bien es lo que va a funcionar y lo que no. Yo tampoco soy un experto en esto, no soy nada tecnológico, soy más bien tecnófobo, pero bueno. Ahora, justamente viéndolo desde fuera, de todos los fenómenos tecnológicos de los últimos años, sí percibo algunos que han sido un gran éxito. Uno es la inteligencia artificial, otro ha sido el teléfono inteligente, otro ha sido las redes sociales, y hay otros que yo creo que no sé si han sido fracasos o van camino de ello o están estancados, como por ejemplo el coche autónomo, como por ejemplo el metaverso, esto de Internet en 3 dimensiones, por ejemplo lo del el Internet de las cosas. O sea, eso veo que no funciona, el coche autónomo no funciona, los drones sí, lo de los drones ha sido una explosión brutal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el dinero? Pues que el dinero no sabe si va a invertir en algo como Nvidia, que se ha revalorizado un 560.000% desde que salió. O sea que por cada dólar que alguien metió en Nvidia, ahora tiene 5.600. Alguien que metiera $10.000, ahora tiene 56 millones de dólares. Y uno de los problemas que tiene Nvidia es que la mayoría de sus empleados son millonarios. Porque claro, les dieron un paquetito de acciones hace unos años y ahora resulta que están forrados, ¿no? Entonces, claro, tampoco sabes cuándo vas a invertir en algo que te va a reportar un beneficio enorme y una revalorización enorme, o cuando has entrado en vía muerta y vas a perder esa inversión. Tú fíjate lo que pasó allá por los años 2000, cuando toda aquella historia que ya se ha olvidado, pero que yo siempre que puedo recuerdo, que es el efecto 2000. O sea, se invirtieron cientos de miles de millones de dólares para prevenir el efecto 2000, que solamente consistía en que la fecha en los ordenadores venía con 2 dígitos y no con 4, y cuando pasábamos del 99 al 00, pues se iban a caer los aviones, iban a estallar las centrales nucleares. Los más jóvenes cuando le escuchen esto, don Gonzalo, pero es verdad, ¿eh? El miedo que teníamos, y de repente cambiamos a 2000 y fue como, no ha pasado nada. Claro, Laura, pero en aquel momento se invertían miles de millones, no sé, en Terra, por ejemplo. Terra salió a cotizar a 14, al día siguiente se puso a 40, subió hasta 150 y luego bajó hasta, a 3. Ya la sacó de bolsa Telefónica, que era la matriz, A3 la sacó de bolsa. Se perdieron ahí miles y miles y miles de millones, ¿no? Entonces, claro, y era una oferta tecnológica como puede ser la de la inteligencia artificial. Entonces, claro, la pregunta es, o sea, yo tengo muchísimo dinero disponible, pero a ver si lo estoy invirtiendo bien, ¿me voy a forrar o me voy a quedar más tieso que nada? No, lo que está poniendo Gonzalo encima de la mesa es eso, la incertidumbre, por un lado, y el elemento especulativo que se genera en estas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es esa situación desde el punto de vista de lo que es el inversor general, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo que son las grandes empresas de inteligencia artificial, lo que están buscando es una financiación estable, permanente y de gran magnitud, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Y lo que comentabas, hay mucho dinero, pero también hay mucha petición, ¿eh? O sea, ten en cuenta, por ejemplo, yendo a mi campo, es que el mundo, a nivel de sectores públicos, de países, está sobreendeudado. O sea, es una situación en la cual compiten por los recursos financieros y, por lo tanto, estamos en una situación en la cual hay una pugna, repito, a cara de perro por conseguir financiación estable, permanente y asegurada a medio plazo, ¿no? Sí, yo creo que estáis dando el clavo. Y además pasa una cosa, ¿en qué periodo de tiempo? Porque las inversiones hasta hace nada tenías unos horizontes temporales que dices, bueno, paciencia, que esto llegará. Eso ya, paciencia, eso llegará, no sabes.
y a los hechos hay que remitirse. No sabes si llegará y a dónde llegará. ¿A dónde llegará? No, y la cuestión es el largo plazo y el corto plazo y los tiempos de ejecución, porque hay una competencia por el capital, pero luego también hay una serie de intereses, ¿no? Y al final tenemos un problema inmediato que es el acceso a la vivienda en muchos países, es que no solo cuestión de España, es que el otro día Mandani, el alcalde de Nueva York, congelaba los precios de las viviendas sociales, no sé si eran 700.000 viviendas o más de 500.000, ¿no? Luego tenemos el envejecimiento de la población, que sabemos cada día más nos va a requerir más necesidad de recursos públicos, porque la sanidad en España no está preparada para absorber el envejecimiento, que es cuando es más intensivo el uso de los servicios sanitarios, pero por otro lado estamos con la cuestión de la tecnología. ¿Cómo repartimos lo que tenemos? ¿Cómo repartimos los recursos? Y entonces aquí tenemos a un experto en impuestos. Sí, entonces Juan José, díganos usted. No, se ha pasado, no ha citado un tema importante. Que es el las tema, infraestructuras. No, las migraciones a efectos de lo que es el peso en el coste de los servicios públicos. Eso es un tema, porque echamos la culpa a los viejos, pero es que también la gente No, pero yo no he echado la culpa. Fíjese, estábamos hablando antes con el Consejo de Economistas. Estábamos hablando con el Consejo General de Economistas y recordábamos un dato: el 15% de los cotizantes en España son extranjeros. ¿No? Sí, pero habrá que ver el No coste. sé lo que aportan del total. Vale. De los impuestos, es fácil que accedamos ahora ahí en cuestión de segundos a qué porcentaje de la recaudación es vía extranjeros residentes en España. Porque ahí luego no contamos la parte de dinero negro, que hay otra parte de dinero negro, que hay consumo, que va a PIB, ¿no? Y ahí va IVA, pero no va a recaudación ni de seguridad social, claro. ni de IRPF. ¿Y cómo se encuentra el equilibrio ahí? Pues el problema es el equilibrio es complicado, es difícil, porque estamos hablando de financiación de nuevo, pero vinculada a servicios públicos, ¿no? Entonces la pregunta es, si necesitamos mantener los servicios públicos que ahora mismo tenemos, con una población adicional, tanto en envejecimiento como en migraciones, es evidente que vamos a necesitar una financiación de nuevo adicional. ¿Y eso de dónde sale? Pues básicamente del contribuyente. O sea, está claro que tarde o temprano, en algún momento, habrá que revisar todo lo que es el sistema tributario y exigir recursos adicionales. Perdón un segundo. Hasta ahora el tema de la inflación ha ido resolviendo el problema porque se han ido generando, a través de un incremento en las bases imponibles nominales, una recaudación adicional importante. Pero eso tiene límites si incorporamos además nuevos receptores de servicios públicos. 42 de cada 100 euros en prestaciones públicas se gastan en vejez y en ascenso. 5 de cada 100 euros en prestaciones públicas en infancia y familias. Sí. El gran capítulo claro. De gasto es las pensiones, la seguridad social. Está claro. Y dentro... O sea, yo discúlpenme ustedes, porque lo escucho a veces en esta tertulia, pero el problema del gasto público en España no es el bono cultural a los jóvenes con 18 años, porque va a consumo directamente. O sea, eso es, te lo doy para que vayas a conciertos, compres libros y compres videojuegos. El gran problema es la seguridad social, que estaba generando un déficit anual, es decir, la diferencia entre lo que ingresa la Seguridad Social por cotizaciones y lo que gasta por prestaciones de unos 70.000 millones de euros al año. Ya hace años que se comieron lo que había en el fondo de reserva y dices, y luego eso, ¿cómo se cubre? Pues con una transferencia genérica del Estado a la Seguridad Social, ya está. Ahora, yo voy a dar un dato. En el año 95 la Seguridad Social española estaba quebrada. En el año 2007, es decir, 12 años después, la Seguridad Social española era de las más ricas del mundo, tenía superávit y había constituido o empezado a constituir un fondo de reserva que llegó a tener 62.000 millones. Entonces se pasó de una situación de quiebra a una situación de absoluta riqueza. ¿Cuál fue el truco? Pues el truco estaba en que cuando llegó Aznar al poder en el año 96 había 12 millones de personas cotizando a la Seguridad Social y cuando se fue 8 años después había 17 millones. Pero es que después llegó Zapatero y Solbes y en los 3 primeros años de Zapatero y Solbes, que las cosas se hicieron bien,
pues entonces se llegó, creo que, a 20.700.000 personas cotizando. Con lo cual, con esto quiero decir que no es absolutamente irreversible la ruina que tenemos ahora en la Seguridad Social. Sí. Fijémonos en lo que sucedió en el pasado. Pero Gonzalo, lo que pasa es que yo le tendría que preguntar ahora a usted, Gonzalo, si esos datos que usted nos da son datos limpios, estructurales de la economía. Sí. ¿Por qué se lo pregunto? Porque llegó el euro y se recalentó la economía, porque se bajaron los tipos de interés. En Estados Unidos dicen incluso, ahora que murió hace poco Greenspan, que uno de los motivos del estallido de la burbuja fueron tipos laxos. Eso favorece que haya reactivación económica. ¿Y qué vino después? Un desastre inmobiliario porque se invirtió mucho, porque salió mucho dinero negro, porque por ejemplo, el proceso de privatización de empresas para que fuéramos a los mercados de capitales. Es decir, se dieron una serie de circunstancias que yo no sé si realmente fueron estructurales de la economía, como comentábamos antes, de exportaciones de servicios no turísticos, donde la empresa la que dice, por si acaso yo me busco la vida y yo decido sola al margen de la normativa, o hubo unas cuestiones que permitieron un boom económico que acabó en la mayor crisis financiera, porque ese fue el origen de yo me estaba centrando un poco en el sistema de seguridad social español, que está muy, muy definido. Es un sistema de reparto, es decir, el dinero que se recauda entre los cotizantes, porque son los que están en activo, en cuanto llega se reparte entre los que están en situación de pasivos, o sea, los que tienen pensiones de orfandad, de viudedad o sobre todo de jubilación, ¿no? Y entonces ese sistema de reparto es el que está en crisis porque los cotizantes en activos no son suficientes ni cotizan suficiente dinero para pagarle a todos los que están en pasivo y que además tienen una revalorización por inflación pasada de sus pensiones y que los que ingresan en el sistema entran con una pensión mucho más alta que aquellos que ya van falleciendo, y entonces eso produce ese desequilibrio. Yo me estaba centrando solamente en este aspecto. Habría que revisar también lo que dices, Laura, del resto de las cuentas públicas y de cómo funciona, pues eso, el IRPF y el IVA, etcétera, etcétera. Sí, porque ahora esa es la diferencia respecto al sistema del año 2000, que realmente ha habido un incremento importantísimo de receptores de pensiones como consecuencia de la entrada dentro de la jubilación del boom. Claro, porque fue diseñado, el sistema de seguridad social fue diseñado con el boom de la población. Marisa, la seguridad social funcionaba porque, vamos a decirlo claro, la relación cotizante, cotizante y pasivo. El cotizante medio era un señor que trabajaba hasta los 65 años, se jubilaba y vivía hasta los 73, 8 años. Sí. Y era un varón, porque entonces a las mujeres era muy residual el trabajo femenino. Era un varón que a los 73 años de media fallecía y dejaba una viuda que vivía 5 años más hasta los 78 y que cobraba más o menos un 55% de lo que cobraba el fallecido. Bien, hemos pasado a un sistema en el cual afortunadamente la gente vive de media 84 años. Cuales creo que son 82 los varones y 86 las sí, algo así. Las mujeres, ¿no? Entonces, claro, tienes que prever, o sea, que ya no va a estar 8 años cobrando la pensión, ahora va a estar en 17. En el caso de las mujeres que se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, lo cual está muy bien, todavía más, porque fallecen más tarde. Entonces, esto es el envejecimiento de la población y cómo la esperanza media de vida al nacer ha crecido tantísimo, claro. Es que se nos va el tiempo, discúlpeme que se me ha ido a mí, discúlpeme. A ver, ¿qué quieren comentar al respecto? ¿De esto? Bueno, de esto, si quieren, nos vamos a la agencia tributaria. ¿Por qué se marcha la directora de la agencia tributaria? Lo que ha dicho Gonzalo ya sabe que yo... es muy importante porque ahora mismo, como media, una persona con 75, 76 años ya ha, de alguna manera, cobrado todo lo que ha cotizado por Seguridad Social durante el tiempo. Pero no lo diga usted, esto más muy la alto. Pues es así. Entonces, a partir de los 76 años somos el resto de los ciudadanos, a través de los impuestos, los que estamos financiando la pensión correspondiente a... Pero cuidado, que eso que dices tú, Juanjo, y que es absolutamente cierto, no pasa de ser una digresión teórica, porque ese dinero no está en ningún lado. Evidentemente. Es decir, lo que yo he pagado a lo largo de mi vida como cotizante, y sigo pagando como cotizante a la Seguridad Social, no está en ningún fondo, ni está en ninguna caja, ni está en ningún sitio. A ver, Marisa, ¿al respecto quiere decir algo? No, que yo soy del pensamiento que han cambiado tantísimo las condiciones de contorno que o lo repensamos o estamos siempre trabajando en el error. Aquí hay mucho de cuestión demográfica. Claro, demográfica. Bueno, demográfica y de por qué edad, esperamos y qué esperamos de esa seguridad social también.
¿Qué esperamos? También está evolucionando. Hay que invertir, porque a lo mejor otra forma es, tú puedes abaratar de alguna manera o dar unos servicios de otra manera. Que sean mucho más eficientes, por ejemplo, las atenciones que puedes dar a... Claro, lo que pasa es que está sucediendo al revés, porque claro. los que tenemos niños, ¿no? Llamamos al médico y en 2 semanas. Bueno, eso es defecto también de... Claro, es que se ha entrado en... Y tampoco hay tantos niños, o sea, que había Claro, más no, niños. sí, se lo digo precisamente por eso, ¿no? Porque Pues es un como hay modelo- un problema demográfico y nadie habla de niños ni de sostener un poco... Te dices, hay que tener niños. No sé, porque la sociedad no piensa en que... tenemos un problema demográfico. El problema es de qué esperamos de lo público. Pero también hay un problema demográfico, lo explicaba Juanjo, sí. ¿no? Lo explicaba Gonzalo. Hoy en la Comunidad de Madrid... Pero nunca se habla de niños y cómo apoyar a que haya más niños. Hoy en la Comunidad de Madrid Digo yo. se va a aprobar seguramente una propuesta enorme por la cual se van a permitir ayudas públicas a personas, a familias desde el momento de la concepción del hijo. Y yo creo que eso es muy importante para incentivar lo que es el Y que haya desarrollo guarderías familiar. públicas, Juanjo, Sí, que este y gobierno lleva pero 8 te años estás- prometiendo desde- guarderías Desde la primera fase y aires hasta, acondicionados en los colegios. evidente. Pero todo Evidentemente, eso son gasto público. Claro, Y pero todo como eso- los niños no votan, Claro, y quienes claro. votan son los más... Claro, ¿no? claro. Yo creo es que lo peor no es tener aire acondicionado en un colegio, que eso es importante, lógicamente, pero el pensar, el tener, ¿por qué se tienen niños, por qué no se tienen niños? La media de niños que tienen los inmigrantes es muchísimo más alta, no es que tengan mejores condiciones. ¿Qué pasa? Que con lo mínimo que le dan de servicio público en España es un lujo si lo comparan con sus países de origen. Y tener para ellos hijos es un maravilloso, porque sus niños están cuidados, educados y demás. A nosotros a lo mejor el mindset, la forma de pensar es muy diferente y tendremos que pensar. No Sí, está- yo no- todo esto se lo no digo está a para una ustedes, tertulia. se lo Nos da digo a para una todos ustedes tertulia, por es que- provocar, que seguro que hay No, gente no, ya no, enfadada fíjate si en está- el chat, pero es Seguro, por seguro. provocarles, me da Sí, sí, igual, sí, los no, años no, pero por 2000 eso, y la el no política tener hijos- económica de el no tener Aznar. hijos creo que es por El otros boom- motivos que hay que evaluar el con boom profundidad. demográfico, pues claro que sí. Claro, Sí, sí. claro el que sí. acceso a la vivienda. Uy, que nos Yo vamos creo al que mercado, que me Decías cierran una el micro. cosa, la edad media del votante español es de 54 años ahora mismo. Claro. La edad media. ¿Y qué le preocupa a un votante de 54 años, Gonzalo? Pues, la Tener pensión. trabajo, ¿no? Asegurarse que va a cobrar Y que va a la tener pensión. Porque una persona de Claro, 54 tener años trabajo. lleva ya cotizando 30 o más a la Seguridad Social y la pregunta que se hace es si después de eso... Que va a nos tener vamos, pensión. que nos vamos, que viene la bolsa Venga. y me van a obligar a dimitir. Gonzalo, Juanjo, Un placer. Marisa, un placer, muchas Muchas gracias. gracias. Gente. Muchas gracias.